porque hay probabilidades de que esta situación se vuelva a repetir. Mira. Por eso estamos comunicados con Andrés Folguera, él es geólogo de la UBA y del CONICET, para entender un poco más de este fenómeno que por lo menos yo no conocía la palabra, la riada, ¿no? Que es GLOF. Ah, bien, así lo okay. denominan técnicamente, pero vamos a preguntarle a Andrés bien qué significa y si podría volver a ocurrir un fenómeno como este. ¿Cómo estás, Andrés? Acá Eleonora Pérez Caresi, Eugenia Mucio y Barbie Arroyo te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué es un GLOF? Un GLOF es una clasificación asociada a este tipo de procesos que viene de una sigla en inglés, que es Glacial Lake, o sea, glaciar, lago, Outburst, que es explosión, Flood, que es inundación. Claro. O sea, es el desprendimiento de una masa glaciaria, generalmente asociada a un lago, en la alta montaña, que cae cientos de metros pendiente abajo, acelerándose, levantando bloques gigantes de material a su paso, y termina generando lo que estamos viendo acá, una pared de 40 metros de agua y piedra que avanza a 150 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso. ¿Es habitual que suceda este tipo de eventos en esta zona? No es tan habitual, pero en los últimos 4 o 5 años han identificado una serie de glaciares asociados a lagos que están en una condición inestable. O sea, hay unos 40. ¿Qué significa? Que los glaciares se están retrocediendo a gran velocidad, que por lo tanto se están destruyendo el hielo, se está volviendo inestable. O sea, el hielo se sostiene congelado contra la pared de la montaña. En la medida que se empieza a derretir, empieza a desplazarse. Entonces lo que se está detectando es el desplazamiento de las lenguas de hielo y que su falta de estabilidad, digamos, su desestabilización. Ahora, Andrés, ¿esto no se puede prever si ya hay estudios que indican que estos bloques están como sueltos, que en cualquier momento con días de mucho calor se caen y provocan esta tragedia? ¿No hay alguna forma de prevenir? Hay informes, varios informes que estuve mirando estos días, que alertan que en la zona de Nepal hay unos 40 glaciares que están próximos a desprenderse y caerse. O sea que de alguna manera se había pronosticado esto. Claro. Por supuesto no se puede poner una fecha definida, pero eso implicaba un reordenamiento territorial que es muy difícil de producir. Vos tenés decenas de pueblos agua abajo, o sea, tendrías que haber empezado a desplazar a la gente que está sobre la planicie de los ríos a posiciones más elevadas. Por supuesto que se puede hacer y se debiera haber hecho, pero implica una política permanente y sistemática. Probablemente a partir de este proceso empecemos a ver un cuestionamiento al orden territorial actual y un intento de desplazar las comunidades a otras posiciones. Claro, pero si desplazar, es muy difícil. Trabajar sobre el glaciar, así como en los centros de esquí, cuando se acumula mucha nieve, por las noches se escuchan esas explosiones como para que no haya avalanchas. Digo, de repente, no sé, de alguna manera como para romper ese hielo, fraccionarlo y que no sea un tremendo, media montaña que cae sobre el lago. No, son volúmenes de hielo y agua imposibles. Como no te puedes imaginar. O sea, claro. A veces son lagos que tienen 150 metros de profundidad, 5 kilómetros de largo. Claro. Imagínate ese volumen de agua, o sea, no hay forma. Son años y años acumulándose, claro. Exactamente. A veces lo que se hace es empezar a drenar los lagos. O sea, poner cañerías y lentamente ir sacando el agua cuando el nivel del lago empieza a tener una altura crítica. Eso se hace en los Alpes, en general. Pero en este caso no hubo un lago, fue simplemente el derrumbe del hielo. Entonces, eso es casi imposible de manejar. ¿Y en este momento sigue habiendo riesgos de que se provoque algún otro GLOF en esa misma zona? En el mismo valle, bueno, ahora se formó otro lago, porque el material endicó el río y se formó otro lago, o sea que hay un peligro inminente. Claro, porque quedan como estancados. Claro, pero no de la magnitud del anterior, porque es un lago generado mucho más abajo, con menos pendiente, pero hay unos 40 glaciares que están en las mismas condiciones en otros lugares de Nepal. Y también hay que decirlo, en otros lugares de otros sistemas montañosos de la Tierra, como los Alpes y los Andes, ¿no? Claro. Hay situaciones similares. Sí. Más cerca ya. Nuestro, digo, ¿no? Cuando dicen los Andes te alarmas aún más.
Sí, no sé si en ese caso, por ejemplo, en los Alpes y demás, hay comunidades tan cercanas debajo y tan grandes habitando debajo claro, y en el valle, de la ¿no? montaña, Pegada a la montaña. claro. Mucho más, en los Alpes muchísimo más, porque es una zona mucho más densamente poblada, la zona de básicamente Suiza, el norte de Sí. Italia, pero la diferencia que los Alpes son mucho más pequeños que el Himalaya. Claro. Entonces las distancias que recorren estos movimientos son más chicas, Claro. es más fácil llegar a los glaciares y a los lagos. Para que tengas una idea, el glaciar que se desmoronó a más de 5.000 metros de altura. Es un montón. Claro. O sea, no es fácil llegar y observar ese proceso. Andrés, ¿qué te pasa a vos como geólogo cuando empezás a ver este tipo de fenómenos? Por un lado, este GLOF, que no es tan habitual que suceda, nosotros nos enteramos de la existencia de esta palabra por este evento en particular, pero que empieza a haber cada vez más terremotos, aunque esté ese cinturón de fuego marcándonos una pauta, pero como la sensación que nos queda a nosotros es que estos eventos se repiten cada vez más seguido y son cada vez más peligrosos y más fuertes y más trágicos. Hay que separar un poco las cosas. Los sismos Sí. que estamos viendo, que son muy destructivos, están dentro de la estadística normal. O sea, la cantidad de sismos que estamos viendo es lo que se espera por año se produzca. Ok. En la Tierra se producen entre magnitud 7 y 8 unos 20 terremotos por año. O sea que los terremotos de los cuales estamos hablando se produjeron en un lapso de 2 meses. Son unos 4 o 5 sismos de magnitud 7 a 8, eso es normal. Lo que no es normal es la extensión de las ciudades. Las ciudades, sobre todo tercermundistas en Latinoamérica, cada vez están más desarrolladas y desarrollan más sobre zonas de fallas activas. En el pasado era mucho menos común que un sismo caiga en una población, pero ahora cada vez es más común porque tenemos densidad de población incrementalmente mayor. Y en el caso de los GLOFs, sí tiene que ver el calentamiento global. La frecuencia de estos eventos se va a incrementar y se está incrementando producto del calentamiento global. Cada vez que escuchamos la palabra calentamiento global es como que te agarra una sensación de impotencia porque Y de es algo que... culpa, ¿no? Sí, Y de culpa también. Sí, pero que en lo individual sentís que no tenés mucha injerencia cuando quizás sí. Sí, es lamentablemente el tema del calentamiento global y las acciones que se pueden implementar para revertirlo o demorarlo son de índole geopolítica. Claro. Entonces, cada vez que tuvimos un desastre a nivel global, tuvimos un retraso en las políticas, por ejemplo la pandemia, o ahora las guerras, como la de Ucrania, Sí. digamos. Todo eso lo que hace es demorar los pactos internacionales y demorar las acciones que podrían conllevar a morigerar o a demorar el impacto del calentamiento. Sí, y a eso le tenés que sumar gobernantes negacionistas de este tipo de eventos, ¿no? Bueno, los elegimos nosotros, Sí. o sea que somos nosotros, ¿no? Ahí está. Ahí está nuestra responsabilidad individual. Exacto. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Folguera, geólogo de la UBA y del CONICET, hablando con nosotros.